Hola, bienvenidos a todos los estudiantes de la Universidad de la Experiencia, a todos los que nos estéis escuchando y en especial bienvenidos a los estudiantes de la Universidad de la Experiencia de Arnedo, que han sido los que nos han embarcado a Sergio Andrés y a mí en este par de videoconferencias sobre COVID-19, sociedad y ciencia. En esta en concreto, pues hablaré de la ciencia detrás del virus, de este coronavirus. Estamos ante una crisis sanitaria sin igual desde hace más de 100 años, una crisis que además, pues, como también comentará Sergio, va a crear y va a generar otras crisis. El por qué hemos llegado a este punto, yo creo que lo resume bastante bien Rafael Bengoa. Rafael Bengoa es experto en políticas sanitarias, ha sido también directivo de la OMS, y lo resume bastante bien en este gráfico del modelo de queso suizo, ¿no? Al final se han pasado diferentes barreras que había para que esto llegase a donde ha llegado, desde la primera del todo, el salto de los virus a los humanos. Ya todos los agujeros del queso suizo estaban en paralelo y ha ido saltando, ¿no? Desde ese salto a los humanos, a la poca transparencia inicial, la propagación en un mundo global, la declaración tardía de la OMS, de la pandemia, la reacción de los países, bueno, el papel de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas formas yo creo que hasta que no pase un tiempo y se estudie con sosiego todo esto, no se podrán sacar unas conclusiones sólidas. De todas formas, hay que sacarlas porque hay más virus ahí fuera y habrá más virus ahí fuera que puedan tener este peligro y tenemos que estar suficientemente preparados. Fijaros este titular de un periódico de diciembre del 2014. No hay dinero para estudiar virus emergentes en España. Hemos llegado a esta situación por muchas causas y evidentemente una de ellas puede ser porque no teníamos la suficiente preparación para afrontar algo que creíamos que no iba a llegar. Bueno, esto pasó con dos virus anteriores, el SARS y el MERS, estuvo acotado en una zona geográfica, no se expandieron tanto, no tuvieron tantas muertes y parecía que los demás podían llevar este mismo historial, ¿no? Los demás virus. Bueno, hemos visto que no, y también yo creo que esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de apostar por la investigación básica, que luego ahora vemos en estos momentos pasa a ser tan esencial, ¿no? Y tan vital. ¿Cuál va a ser la percepción social que haya de la ciencia? Bueno, yo creo que al principio de esta crisis todos veíamos, o toda la sociedad veía que la ciencia iba a tener un papel preponderante, pero yo cada vez soy menos optimista, cada vez hay más signos de que esto puede ser diferente. Esta es una entrevista a un periodista, luego comentaré quién es, en el diario digital El Español. Ante la pregunta ¿qué ha aprendido de usted mismo en este encierro? Y de los demás, del ser humano en sentido profundo, empieza contestando: la única lección que podemos sacar de esta enfermedad es que la estamos curando en el siglo XXI con los mismos mecanismos que utilizaban los hombres medievales. Eso es una humillación y una afrenta sobre la que sin duda tenemos que meditar. Sigue su contestación: yo soy un firme apasionado y defensor de los científicos y de su papel en el mundo. Ahora pienso que los científicos deben dar explicaciones de por qué estamos en este estado de postración, no solo los políticos. La crisis económica se les reprochaba a los economistas. Oigan, ¿ustedes no tienen soluciones? ¿No han visto venir esto? Estoy asombrado de que nadie le haya pedido explicaciones a los científicos. Oigan, ya sabemos que es difícil luchar contra un virus que muta, que si fuese un resfriado ya lo habrían curado, pero ahí está el punto. Bueno, creo que viendo la transparencia anterior en la que se comentaba que no había dinero para virus emergentes, ya queda un poco esto ya en contradicho, ¿no? De todas formas, bueno, esta contestación tiene, yo creo que, o plasma un desconocimiento no solo científico, sino de cómo funciona la ciencia. Cómo funciona la ciencia, saber perfectamente que o deberíamos de saber perfectamente que los resfriados no tienen cura, somos nosotros mismos los que
con nuestro sistema inmunitario hacemos frente, pero no hay un antiviral y evidentemente, y haciendo referencia justo al párrafo anterior, estamos combatiendo estos con medidas muy diferentes a lo que se hacía en la época medieval. Está claro que el confinamiento y el distanciamiento social son armas muy importantes, pero es que desde el mismo lavado de manos es algo que se implementó en el siglo, a mediados del siglo XIX, es decir, tiene todo lo que estamos viendo de respiradores, de mascarillas nuevas, de antivirales, de test, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que esto ya demuestra un desconocimiento muy grande, que además está viendo un poco también acentuado por determinadas reacciones en las redes sociales de periodistas también frente a los científicos. Yo creo que la percepción social de la ciencia puede cambiar a peor y eso puede significar además invertir menos en ciencia. Yo creo que esto puede ser un peligro. ¿Cuáles son las claves por las que nos hemos preguntado en esta crisis? Bueno, pues yo creo que por un lado están las claves sociales, que sin duda Sergio nos aclarará, y por otro está luego todo lo científico, ¿no? Y de lo científico marco aquí unas cuantas, seguro que me dejó alguna. El origen del SARS, mecanismos del SARS-CoV-2, respiradores, mascarillas, higiene, test, fármacos, vacunas. Bueno, en todo esto la ciencia tiene mucho que decir, o prácticamente todo, ¿no? Me voy a restringir fundamentalmente en las partes resaltadas en verde, no sin antes pues ver un poco cómo en poquísimo tiempo, prácticamente en semanas, se ha conseguido un conocimiento del virus increíble. Esto es una reproducción de lo que es el virus, pero de estos motivos rojos, parece plastilina, ¿no? Que son los anclajes además del virus a las células y por donde va a entrar el material genético, de esto tenemos una fotografía muy fiel, porque tenemos ya resoluciones de microscopía crioelectrónica que nos permiten saber perfectamente cuál es la estructura a nivel atómico de esta proteína S, que es la que va a encajar, ¿no? Y la que va a transmitir el material genético en las células. Bueno, esto se ha conseguido en tiempo récord, como muchas otras cosas de este virus. Bueno, voy a poner este vídeo que es un poco sobre la estructura del SARS-CoV-2, que tiene una resolución fantástica y que yo creo que se aprecia, es un poquito largo, pero que se aprecia bastante bien todo el avance, ¿no?, que hemos conseguido en tan poquísimo tiempo. Este sería el interior, digamos que esto es un corte, ¿no?, transversal, y este sería el interior del virus, no esa parte externa que hemos visto antes, pero bueno, ya se observa un poco cómo tenemos ya la estructura atómica de este interior con el material genético. Esta sería la envoltura, esto que hemos dicho, la proteína S. Bueno, yo creo que es bastante espectacular. E insisto, esto no es ciencia ficción, son datos reales de cómo es la estructura molecular de este virus. En este otro vídeo, pues
yo creo que es también bastante interesante. Seguramente hayáis visto o hayáis leído alguna vez que los virus son parásitos intracelulares obligados. Pero, ¿qué significa realmente esto? Pues esto quiere decir que los virus necesitan de manera obligatoria a la célula para poder sobrevivir, para poder vivir. Sería algo similar a como una garrapata necesita la sangre de su huésped para poder alimentarse y sobrevivir. Ahí tendríamos el virus y ahora Para que vamos un a ver virus el entre en anclaje. nuestras células, lo primero que tiene que producirse es el contacto. Este es el momento donde comienza la infección. Esas pequeñas partículas amarillas que veis en la superficie del virus son proteínas virales que actúan como llaves microscópicas. Estas proteínas han evolucionado para adoptar la forma y el tamaño perfecto para poder entrar en la célula. La célula tiene una serie de proteínas propias que actuarían como cerraduras que el virus con sus proteínas abre. En el caso del coronavirus, hoy se sabe que es la proteína AC2 la que le permite entrar a la célula. De esta forma, virus y célula encajan como dos piezas de un puzzle. El virus ha conseguido engañar a la célula y ha conseguido evitar sus mecanismos de defensa. Una vez dentro, pondrá a la célula a sus órdenes, convirtiéndola en una fábrica de más virus. Bueno, ya veis, es muy cortito, pero yo creo que resume perfectamente cómo funciona, ¿no? el virus y cómo nos infecta. Bien, voy a trabajar mucho y vais a ver mucho este tipo de transparencias, este tipo de datos que provienen de la Sociedad Española de Virología. Luego al final haré un resumen de todas las fuentes en las que yo creo, primero, que he utilizado para esta conferencia y que además yo creo que van a venir muy bien seguir para estar al tanto de esta pandemia. Bien, esta es la transparencia que la Sociedad Española de Virología, la número 2, las tienen numeradas, ha hecho sobre la estructura del SARS-CoV-2, un poco más o menos lo que hemos visto ya, ¿de acuerdo? Bueno, comparándolo con el SARS del 2002 y con el MERS del 2012 y pues, bueno, resaltando, ¿no?, el interior con el material genético y estas proteínas S que son las que anclan a la célula para la infección. Virus y, aquí siempre ha habido un poquito de confusión y sigue habiéndolo, ¿por qué virus y enfermedad tienen nombres distintos? El virus, ya sabéis que es SARS-CoV-2, que sería este de aquí, por la relación que tiene con el SARS-CoV-1, y la enfermedad es un acrónimo que viene de Coronavirus Disease 2019, enfermedad del coronavirus del 2019 y se va a llamar, por tanto, la COVID-19. Y esto está además estipulado así por la OMS. Vamos a empezar por el tema de la higiene, ¿no? El tema de la higiene a lo mejor pensamos, bueno, ¿qué ciencia puede haber detrás de un tema tan importante? Porque es la primera barrera y tal vez a lo mejor la más fundamental para que el virus no entre, que puede haber de ciencia. Bueno, este vídeo que vamos a ver a continuación yo creo que lo resume también bastante bien. Una pastilla de jabón, cómo puede hacer que el virus se destruya, ¿no? Esta sería un poco la pastilla que tenemos aquí, con una parte jabón, una parte amiga del agua y otra parte amiga de la grasa. Está en inglés, pero yo creo que se entiende bastante bien, sobre todo visualmente. La parte amiga del agua, hidrofílica, la parte amiga del aceite, de la grasa, ¿no? Todos los jabones van a tener esta estructura. This is the basis of how soap works. When soap molecules encounter lipid particles on our skin,
The tails aggregate around them Así es to form como spherical atraparían structures called micelles, creating a water-free environment. una parte de grasa y el agua se la llevaría. Similarmente va a ocurrir con la parte lipídica Envelope viruses carry their del genome virus. and supporting proteins inside a lipid bilayer membrane, with the proteins necessary for infection embedded in the membrane. La parte externa, la parte que protege el material genético, es como si fuera esa grasa que el jabón se lleva. La parte lipídica, y el jabón va a poder actuar sobre ella de forma similar. Y lo vamos a ver ahora. The lipid ends of the soap Muy bien. molecules are attracted to the lipids in the membrane. They take advantage of the presence of membrane proteins, which can perturb the neatly organized bilayer, to insert themselves into the viral membrane. If there is only a small Empieza a amount of introducirse soap, por la the parte soap amiga molecules de only loosen la the membrane. de la grasa, y But cuando with more vaya soap, agua, they begin to create la parte micelles amiga around del membrane agua lipids. va a poder arrastrar esas micelas, esos encapsulamientos que el jabón está realizando. They are also Bueno, attracted creo que to se observa hydrophobic amino perfectamente. acids in the membrane proteins, extracting them from the membrane. The structural integrity of a virus is essential for infection. Destruyen la integridad de la membrana, con lo cual ya pues, el material genético del virus queda expuesto And the longer you lather, the higher your chance of y lavado. destroying the virus. Bueno, yo creo que es un vídeo magnífico sobre algo aparentemente tan sencillo, pero que tiene una gran carga científica, ¿no?, detrás. Bien, la siguiente parte, ¿no?, que quiero comentar sobre la ciencia y el coronavirus es algo tan de moda ahora, ¿no?, y tan en boca de todos como las pruebas de diagnóstico, los test. Bueno, aquí están. Esto está extraído de magníficos trabajos que están haciendo de resumen de todo esto en Celera. Luego, insisto, tenemos un resumen, os pongo un resumen de todas las fuentes a las que podéis acudir además para obtener información. Tenemos básicamente tres tipos de test: las pruebas PCR, test de antígenos y pruebas serológicas. Comúnmente se ha hablado mucho de test rápidos. Bueno, los test rápidos, una respuesta más rápida que la PCR lo tendríamos tal vez en estos dos, ¿no? Pero bueno, siempre entre comillas lo de rápidos. La prueba más fiable va a ser siempre PCR. PCR, ya veis, va a detectar el material genético del virus. Es decir, si alguien en la muestra extraída tiene el virus y por tanto tiene una infección. El problema, que es una técnica relativamente lenta y, bueno, todas van a tener su complejidad, pero evidentemente la lentitud aquí es algo que siempre nos asusta, ¿no? Queremos respuestas rápidas y aquí, pues bueno, tiene un proceso para obtener el diagnóstico que no tienen, a lo mejor, estas que son un poquito más rápidas, pero menos fiables. El test de antígenos lo que va a detectar es también el virus, pero no por el material genético, sino, por ejemplo, por las proteínas, por partes de la proteína del virus. Estos test son de momento menos fiables. Tened en cuenta una cosa: todo esto ha tenido que desarrollarse, aunque las metodologías están bien descritas para otro tipo de virus y para otro tipo de enfermedades, pero todo esto ha tenido que desarrollarse en muy poco tiempo para hacer frente específicamente a este coronavirus. Es diferente la forma en la que vamos a detectar el mecanismo, la forma de hacerlo, PCRs, antígenos, serología, es la misma, pero lo que vamos a detectar y tener que poner a punto es diferente. Poner esto a punto en poquísimas semanas ha tenido un mérito tremendo. Por ejemplo, así se ha hecho con PCR. Los test de antígenos, ya veis aquí que uno de los inconvenientes es que es mucho menos sensible, con lo cual, cuando estamos hablando de falsos negativos o falsos positivos, es decir, gente que da negativa y no lo es, o al contrario, pues tiene un riesgo enorme. Y por último están las pruebas serológicas, que no va a detectar el virus, ni una parte de él, ni el material genético, sino que va a detectar si se han generado anticuerpos. Bien, además de esos anticuerpos se pueden incluso diferenciar en anticuerpos que se generan justo en el momento en el que el cuerpo empieza la batalla
y anticuerpos más definitivos que se generan y que luego además son los que perduran y dan una respuesta inmune. Bueno, tienen unas características y por tanto un significado diagnóstico diferente unas pruebas y otras, y tienen una complejidad técnica muy grande. Muchas veces habréis oído hablar de los famosos test masivos, de necesitar test para toda la población. Bueno, ahora mismo esto es imposible, no hay test, millones y millones y millones de test para todos. Tampoco sería a lo mejor muy significativo. Hacernos una prueba de test PCR a una semana, dar negativo, no va a implicar que la semana siguiente no podamos tener el virus, con lo cual a lo mejor habría que ir haciendo test prácticamente cada semana, ¿no? Cosas que son relativamente inabarcables, ¿no? Aquí veis un poquito el diagnóstico en esta transparencia de la Sociedad Española de Virología del COVID, PCR y test rápido de antígenos. Insisto, esto es lo que nos va a dar es respuesta de si hay infección. Ahora veremos otras transparencias en las que todo va a quedar un poquito más detallado, ¿no? Esto es simplemente para que veáis los pasos que hay que dar para obtener el PCR, ¿vale? Muestras clínicas se procesan en cabina de bioseguridad de clase 2, hay una extracción del ARN también en cabinas de clase 2, esto es de cabinas de clase 2 es por el tema evidentemente del peligro, del contagio, tiene que estar todo con una bioseguridad importante. Luego viene la amplificación del ARN con los denominados termocicladores y al final obtener respuestas. Bien, ya veis, y para todo esto se necesita mucho material, desde el material con el que se va a tomar la muestra, que es un hisopo muy específico, hasta pues, los disolventes, las extracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se necesita tecnología, se necesita personal, se necesita infraestructuras y se necesita tiempo. Este sería el test de anticuerpos y aquí en este gráfico muestra un poquito lo que los tres tipos de test y el de anticuerpos dividido en IgG y en IgM que he comentado. Conforme van pasando los días desde la infección, días desde el comienzo de los síntomas en un paciente. Lo primero, y ya veis que la enfermedad se va a detectar fundamentalmente con PCR o con pruebas de antígeno, pero son menos sensibles, con lo cual vamos fundamentalmente a PCR. Y luego, una vez cuando aquí hay una frontera que puede variar, una intersección en la que hay enfermedad y se van generando IgMs, pero luego cuando ya tenemos los IgGs, lo que nos da es una respuesta de que estamos inmunes, no de que tengamos infección y por tanto podamos contagiar. Sería cuando se tienen los IgGs ya no va a haber ese peligro de contagio. Bueno, pues para estos tipos de test de anticuerpos también puede haber test que den ambos sin separarlos, es decir, hay un test positivo de anticuerpos pero no me dice si es IgM o IgG, o hay test que, pues en función de la línea, ya veis aquí en esta tarjetita, de la línea que dé, pues nos puede decir si el test es positivo en IgM, que tendrá y que tiene un significado diagnóstico, o si es IgG, que tiene otro significado. Y además la detección de anticuerpos puede ser también con test un poquito más rápidos o con otro tipo de técnicas que pueden ser más fiables pero también un poco más lentas. Aquí vuelve en esta gráfica del profesor Miguel Ángel Jiménez Clavero en su Twitter de Virus Emergentes, a quien recomiendo también seguir, pues yo creo que también viene bastante claro, ¿no? Dónde tenemos que aplicar PCR, dónde tenemos que aplicar o cuándo nos daría positivo un test de anticuerpos. Y esta tabla resume también esto con el apartado del diagnóstico, ¿no? Esto está por Ignacio López Góñez, en Twitter es microbioblog, también recomendable 100% el seguirle. Aquí vemos cuando pues, el PCR da negativo y anticuerpo negativo, pues que sería lo ideal. No hemos pasado
no tenemos enfermedad, no somos inmunes, o también lo ideal sería tener esto, PCR negativa y inmune. Mientras tengamos todo lo intermedio, vamos a estar con la enfermedad galopando, ¿no? Con lo cual, digamos que son los dos datos que serían buenos, ¿no? Tener. Para que veáis también un poco, esto está extraído de un especial de una revista de la American Chemical Society, ACS Central Science, y es un resumen, es una parte de la tabla sobre todos los estudios que está habiendo en un par de meses, 3 meses, sobre ensayos de anticuerpos. Y veis aquí lo que detectan y lo que no detectan, si detectan por separado, conjuntamente, quién es el país que lo está realizando, los laboratorios, es decir, hay muchísimas estrategias para obtener estos test, estrategias que evidentemente pues algunas serán mucho más sensibles y específicas o no lo serán, pero yo creo que está bien ver en un vistazo así rápido todo lo que se está haciendo y evidentemente, insisto, se está haciendo en este momento. Que llegue esto a hacerse, a ser fiable y además a poder fabricar millones y millones, pues, imaginaros el problema y lo difícil que es. Bien, acabar esta parte un poco con el estudio serológico, ¿no? que se ha hecho recientemente en España. Bueno, la primera parte, porque de hecho está todavía recabándose más datos, con lo cual, bueno, pues es relativamente fiable este estudio, pero lo será más en un futuro. Y bueno, pues ha sorprendido relativamente en algunas provincias. Bueno, en España en general, yo creo que todos se pensaba que a lo mejor podía haber un nivel de contagio y por tanto de gente inmune con anticuerpos bastante mayor del que hay. Estamos en la media del 5% y en concreto en La Rioja estamos en el 3,3%. Esto es el medio del intervalo de confianza, esto es un estudio y por tanto hay un rango mayor y un rango inferior. Y esto, si veis, está del gráfico el Ministerio tiene el estudio, tiene cómo se ha hecho el estudio y tiene los resultados del estudio en un par de documentos que están excelentemente bien. Y este es IgGs. Ya veis que este es anticuerpos específicos IgG, es decir, los que nos dan ya inmunidad. Lo ideal hubiera sido también tener IgM e IgG, porque eso nos daría un mapa un poquito más amplio. Y de hecho está. El problema es que anticuerpos totales, ya veis, pero el propio Ministerio ya señala en una frase que los IgM ha habido problemas en su detección, no son todavía muy fiables y por tanto prefirió sacarlo del mapa global, aunque sí que lo tiene como anexo. Aún así, ya veis que bueno, el porcentaje en este caso en La Rioja subiría al 4%, y en el rango superior creo recordar que era el 5,2%. Bueno, vamos a ver el resultado final de este estudio. También es cierto que los test serológicos, test de anticuerpos hechos por el gobierno de La Rioja, por el Rioja Salud, a personal muy expuesto al virus, en residencias de ancianos, sanitarios, asistentes sociales, no ha llegado a pasar del 12%, con lo cual, pues evidentemente si esos sectores tan expuestos no ha llegado a ese 12%, es muy difícil que tengamos más de un 10% de personas inmunes. La infección está ahí, estamos lejísimos de la inmunidad de grupo, que debería estar en el 60-70%, con lo cual, bueno, tenemos que tener todavía muchísimas precauciones y esto tenemos que seguir combatiéndolo. Fármacos. He querido poner esta primera transparencia para tenerla siempre presente, ¿no? Es el desarrollo de un nuevo medicamento. ¿Cuánto cuesta en tiempo? Os podéis imaginar también que en dinero pues es muchísimo, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta en tiempo? ¿De cuántos compuestos tenemos que partir? Y cuando obtenemos el fármaco, ¿no? Y esto es una media, que evidentemente no tiene por qué ser el resultado final. De hecho, en cuestión de antivirales, hay pocos con éxito.
¿de acuerdo? Con lo cual, vemos que partimos de 10.000 compuestos para obtener un fármaco probado y vimos que las primeras fases, la investigación básica, preclínica, son cerca de 7 años. 7 años son la media de los ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, pacientes sanos, pacientes con enfermedad, grupo reducido, pacientes con enfermedad en grupos mayores, revisión ya por parte de las agencias e incluso, evidentemente, luego un seguimiento en la postcomercialización. Evidentemente, si queremos tener un fármaco ahora para el coronavirus, esto aterraría, ¿no? Tener que esperar 15, 16, 17 años a obtener un fármaco. Bien, ¿qué es lo que se está haciendo ahora fundamentalmente en el tema de antivirales, es decir, de combatir cuando ya tenemos la enfermedad? Pues es utilizar medicamentos existentes para otras patologías o bien que no se emplean. ¿Por qué? Porque han pasado ya las fases en las que hemos comprobado su seguridad. Es decir, muchas de las etapas anteriores han sido ya pasadas con éxito, sabemos en qué dosis son seguras, podemos llegar a saber además qué contraindicaciones tienen, con lo cual más o menos se pueden empezar a utilizar. Pero esto no nos quita para que sea extremadamente complejo. Primero, porque evidentemente no son medicamentos específicos para esta enfermedad y porque evidentemente aún así tiene que pasar muchísimos estudios. Ya veis, este artículo del País en materia es bastante clarividente, ¿no? El uso de fármacos a la desesperada contra el coronavirus se deberá racionalizar. También parece claro que lo que la sociedad reclama, todos reclamamos es necesitamos antivirales, vamos a ver si obtenemos cuanto antes y de la forma más rápida, pero bueno, hay que parar un poco. ¿Veis el subtítulo? El reciclaje de medicamentos y de ideas de todos los ámbitos de la ciencia es una forma de acelerar la llegada de tratamientos, pero origina trabajo redundante y ensayos de utilidad dudosa. Redundante porque hay mucha gente que está a lo mejor ensayando con lo mismo. Aquí evidentemente la colaboración internacional debería de ser 100%. Bueno, vamos a repasar algunas cosas, pero insisto, en fármacos estamos todavía yo creo que bastante lejos, aunque siguiendo los caminos yo creo más o menos adecuados para ver si hay algún fármaco antiviral que pueda solucionar esta enfermedad. Nuevamente la Sociedad Española de Virología ha marcado con esta transparencia algo importante, ¿no? Los diferentes fármacos que se están intentando utilizar y dónde actúan, ¿no? Y tal vez lo más destacado es dos zonas de actuación, ¿no? Algo que impida la entrada del virus o del material genético, como por ejemplo el famoso fármaco del que luego hablaremos un poquito, la hidroxicloroquina, o inhibiciones de la ARN polimerasa para evitar la replicación, como por ejemplo el Remdesivir, el Favipiravir, etc. O inhibición de las proteasas virales, como el Lopinavir, el Ritonavir. Y incluso, porque esta enfermedad se ha visto que tiene también en algunos casos una respuesta inflamatoria muy aguda, pues fármacos antiinflamatorios. Bueno, con todo esto, incluso con mezclas que vamos a ver, con mezclas y sinergias de estos fármacos, se están intentando realizar estudios. Esto es para que veáis del diario 5 días los principales ensayos que la industria farmacéutica actualmente está llevando a cabo. Este sería la compañía, este sería el medicamento, este sería el famoso, porque yo creo que es uno de los más famosos junto con la hidroxiclorina, el Remdesivir, y veis aquí el lugar donde se está haciendo, global, porque hay proyectos que van más allá de un país concreto y esto ya son países o conjuntos de países, ¿no? Y el número de pacientes sobre el que se está tratando, que ya veis que tampoco es exageradamente alto. Es difícil, es muy difícil hacer ensayos clínicos, es muy difícil hacer ensayos clínicos sobre la marcha y con las circunstancias de pandemia que tenemos. Este es el ensayo clínico Solidarity, esto está sacado de
la información, la magnífica información de Celera, en la que se está haciendo entre varios países y liderados por la Organización Mundial de la Salud, pues la respuesta a diferentes fármacos como el Remdesivir, fármaco utilizado contra el ébola, la hidroxicloroquina o cloroquina, antipalúdico, y ritonavir, lopinavir y los interferones, un poco los que hemos visto antes también en la transparencia de la Sociedad Española de Virología. ¿De acuerdo? Esto se está haciendo en Argentina, Bahrein, Canadá, España. Con la hidroxicloroquina, bueno, pues está habiendo bastante polémica. Hay un ensayo clínico en España, liderado por Oriol Mitjà, que ya veis el título, el ensayo científico consigue las muestras necesarias con casi un mes de retraso. Bueno, parecía que este estudio podía estar relativamente rápido. Todos los estudios clínicos al final yo creo que tienen una complejidad extrema si se quieren ser fiables. Y bueno, todo lo que hay sobre la hidroxicloroquina, de momento, pues bueno, tenemos que tener muchísima cautela. Es un fármaco que, como hemos visto al principio, lo que puede hacer es inhibir la entrada, es decir, se está intentando mirar, y este estudio lo estaba intentando mirar como profilaxis, como prevención. No hay nada seguro sobre esto. Y evidentemente tenemos un poco que descartar todas estas palabras, por ejemplo, de Trump, en la que comentaba recientemente que él estaba tomando de esto. Bueno, todo esto, evidentemente, cualquier fármaco debe ser prescrito, cualquier fármaco puede tener contraindicaciones y tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay que estar muy atento a cómo van todos estos estudios y tener esperanza, aunque de momento pues no hay nada, en concreto con este, no hay nada fiable. Este sería la otra gran estrella, ¿no? Ya veis que por los titulares de los medios de comunicación como todo es también un poco discrepante. El Remdesivir, recordemos, un fármaco utilizado contra el ébola, y leemos un poquito, ¿no?, los titulares. En guerra de datos entre médicos y la empresa farmacéutica Gilead por un posible tratamiento de COVID. Estados Unidos aprueba el uso del tratamiento del fármaco experimental Remdesivir para pacientes de la COVID-19. Gilead licencia el Remdesivir a 5 laboratorios de genéricos para acelerar la producción. Bueno, parece que tiene relativo camino por delante para ver si esto es positivo, pero evidentemente todavía sigue sin haber resultados sólidos que nos permitan afirmar que va a ser esta la solución. Además, es muy probable que no exista una solución única, como vamos a ver a continuación, de la necesidad de la sinergia de varios fármacos. Y esta es un estudio tal vez más reciente, del 11 de mayo, una combinación de 3 antivirales, si además uno de ellos son 2 también, se muestra prometedora para tratar el coronavirus. Ya veis, bueno, titulares cada vez, yo creo que además son acertados, son más cautelosos, ¿no? En este caso es lopinavir, ritonavir, que serían conjuntos, ribavirina y el interferón beta, para, bueno, pues un poco todas además las fases y las casuísticas sintomáticas de esta enfermedad. Otra de las cosas que se está tratando es el tratamiento con plasma hiperinmune. ¿Qué es esto? Bueno, también tenéis aquí el resumen perfecto de la Sociedad Española de Virología. Fundamentalmente se trata de coger el plasma sanguíneo de pacientes que ya han pasado y han curado la enfermedad, tiene anticuerpos, y esos anticuerpos poder utilizarlos en otros pacientes. Bueno, también está habiendo bastantes ensayos clínicos, y aquí, bueno, pues a ver un poquito cómo puede desarrollarse esta estrategia, que también se está desarrollando, al final son anticuerpos, de forma más directa, ¿no? Bueno, ya veis el titular, también en este caso un poquito más exagerado. Hay una cura biofarmacéutica, afirma haber descubierto anticuerpo que bloquea en un 100% el coronavirus. Según la compañía estadounidense, los primeros estudios realizados en laboratorios han sido exitosos, por lo que, de sortear las próximas pruebas y conseguir la aprobación correspondiente, podría producirse 2.000 dosis por mes. Bien, varias cosas de esta transparencia, ¿no? Evidentemente lo que se está haciendo es
tener anticuerpos específicos sin necesidad de tener el plasma y sin necesidad de haber pasado la enfermedad para aplicárselos al paciente, y por lo tanto, si son anticuerpos que van a ir contra el coronavirus, ya tendremos el ejército para luchar contra él. Pero fijaros, si esto al final va bien, que todavía tendríamos que esperar, estamos hablando de 200.000 dosis por mes. Es decir, y el precio que tendría estos fármacos, ¿no? Creo que tenemos que ser también muy cautelosos. Evidentemente, los fármacos que hemos visto anteriormente, se está tratando de que haya fármacos relativamente accesibles y baratos para poder extenderlos en todo el mundo, porque tener este tipo de fármacos estaría muy bien, pero observar lo complicado que sería tener un tratamiento para un amplio espectro. Con lo cual, pues, habría tratamientos que a lo mejor habría que ser más específicos en función de la gravedad del paciente. Vacunas. Bien, este GIF animado está muy bien, está extraído de la Asociación Española de Vacunología y del diario ABC. ¿Por qué? Porque nos indica, bueno, hay tres tipos de personas, ¿no? Sin vacunar pero sano, vacunado y sano en amarillo, y sin vacunar, enfermo y contagioso en rojo. Estamos hablando de la inmunidad de grupo. Si no hay nadie con anticuerpos, estaríamos en esta situación, es decir, todos sanos, y en cuanto haya uno sin vacunar y enfermo, va a extender esa enfermedad a todo el mundo si no se toman las medidas oportunas, y es lo que nos estaba pasando con el coronavirus, ¿no? Si hay ya gente, estos muñequitos amarillos, que están vacunados, van a empezar a servir no solo para que no se contagien ellos, sino de barrera para que haya una cierta parte de la población que a lo mejor no se contagie. Pero ya veis que con el 25% seguimos teniendo, al final, estos tres individuos azules, ¿no? Con lo cual necesitamos más, necesitamos el 50%, ya esa barrera de estos personajes amarillos ya resulta un poquito más efectiva y no se contagia todo el mundo, pero sigue siendo complicado, ¿no? 75 y el 90 y el 95% ya serían evidentemente los números ideales. Como hemos visto del estudio de serología, pues estamos lejos, no, lejísimos de obtener esta inmunidad de grupo. Nuevamente esta transparencia de la Sociedad Española de Virología nos muestra las estrategias diferentes para obtener la vacuna. Bueno, fundamentalmente las basadas en el virus, en un virus atenuado o un virus inactivado. ¿Qué significa eso? Necesitamos generar una respuesta inmune por parte del cuerpo, es decir, necesitamos que haya IgGs, esos anticuerpos, y eso lo podemos conseguir con un virus, pero evidentemente el virus no nos puede provocar la enfermedad, sino tiene que estar atenuado o inactivado, quitando la parte susceptible de poder dar réplicas, ¿no? Bien, y luego lo siguiente pueden ser las vacunas basadas en vectores virales por otros virus, pero tal vez las más relevantes sean estas otras de aquí, las vacunas de subunidades. Es decir, lo que se llamaría unas partes antigénicas, es decir, la parte del virus que puede desencadenar la respuesta inmune, como por ejemplo podría ser la proteína S. ¿Qué ventaja tendría? O incluso péptidos, fragmentos proteicos. ¿Qué ventaja tendría? No estaríamos trabajando con el virus, los niveles de seguridad podrían ser mayores, pero tal vez los niveles de eficiencia también podrían ser menores. Lo bueno de todo esto es que existen muchas estrategias para poder alcanzar la vacuna, y que evidentemente pues, hay muchos países que están intentando acceder a esto, y muchas empresas acceder a esto desde diferentes estrategias. A ver si se obtienen muchas con éxito y además con
con posible escalado del que luego hablaremos. Esta sería vacunas frente al SARS-CoV-2, ¿cuánto tiempo falta? Observar, aquí la complejidad es diferente al desarrollar un fármaco. Va a haber una investigación básica, va a haber una investigación preclínica en animales y luego una fase clínica. Hay ya vacunas que están en estas fases, pero observar una cosa con respecto a los fármacos. Fase 2 y fase 3 fundamentalmente se hacía en pacientes que tenían la enfermedad una vez vista la seguridad. Esto no se puede hacer con las vacunas. Las vacunas es para prevenir, con lo cual hay que dar esta vacuna, hay que implantarla en gente que no tiene la enfermedad, pero que puede tenerla. Observar la complejidad del estudio, ¿no? De hecho, parece que hay vacunas que se están intentando probar inoculando en pacientes sanos el virus una vez que tienen la vacuna. Bueno, esto tiene unas connotaciones éticas y de procedimiento que también son bastante cuestionables, pero evidentemente la urgencia de tener la vacuna en el menor tiempo posible, bueno, pues está haciendo que todas estas cosas, pues bueno, estén un poco tambaleándose, ¿no? Tenemos que tener cuidado, vamos a ver cómo se están realizando las cosas y vamos a ver si obtenemos exitosamente esto. Bien, esto sería, ya veis, la fase clínica, preclínica, dónde están ahora mismo las diferentes vacunas que se están desarrollando, a fecha de hoy, o a fecha, mejor dicho, de cuando estaba esta transparencia, del 2 de mayo, ¿de acuerdo? En fase preclínica hay unas cuantas, en fase clínica una menos y en fase clínica 2 de momento solo estaba una. Bien, aquí también tenéis un poquito en función de la estrategia y con el correspondiente color las vacunas que se están desarrollando. En España se están desarrollando fundamentalmente dos, una con el virus atenuado de Luis Enjuanes y Isabel Solá, y otra con la proteína S, esa famosa proteína que vimos al principio, que es la que enlaza y mete el material genético en la célula, pues de Mario Esteban. Hemos comentado, ¿no?, dos estrategias diferentes con sus pros y sus contras, y que lo bueno es tener diferentes estrategias para poder acceder a ellas. Bien, esta sería de la agencia SINC, la agencia de noticias científicas SINC, una pequeña entrevista a uno de los promotores, ¿no?, de una de las vacunas, en concreto la que se basa en la proteína S. Bien, voy a comentar un poquito lo que él dice. Se han aislado múltiples placas de virus hasta conseguir las que contienen el gen de la proteína S. Queda ahora demostrar que esa proteína es estable y que tiene capacidad para inducir respuesta inmune específica en un modelo animal, incluida la producción de anticuerpos que neutralicen el virus. Es decir, esto tiene que dar respuesta, la proteína S, estructuras que están desarrollando tienen que dar respuesta inmune y generar los IgGs que tengan una permanencia en el cuerpo y que nos permitan tener unos años, ¿no?, de defensas. Esta es la otra vacuna, esta es ya con el virus atenuado de Isabel, de Pilar Solá y Enjuanes. Pilar Solá, que además es de San Adrián y que recientemente, además, yo creo que el diario 941 le hizo una entrevista, ¿no? Bien, también la complejidad de esto está en este gráfico de la agencia SINC también, sintetizar pequeños fragmentos que emulan los genes del virus, puzzle completo con los cromosomas artificiales, es decir, generar una especie de virus, pero que no tenga, evidentemente, la virulencia que tiene, que dé respuesta inmune, pero no la enfermedad. Bueno, esta es la otra estrategia de la vacuna que están llevando a cabo en España. ¿Cuál es el siguiente planteamiento y el siguiente problema que podamos tener cuando tengamos la vacuna? ¿Estamos preparados para tener la vacuna en millones y millones y millones? Bien, no solo hace falta tener la vacuna, sino que además la producción en muy poco tiempo de millones y millones tiene que estar relativamente asegurada. Bueno, hay empresas y hay instituciones y hay organismos que están ya evidentemente trabajando con esto. La OMS va a tener que tener un papel fundamental aquí también para intentar no dejar a nadie atrás,
pero os podéis imaginar la complejidad que esto puede tener. Si hemos visto la complejidad de los test, imaginaros la complejidad de obtener vacunas a miles de millones para poder tener a la mayor parte de la población inmunizada. Es posible que a lo mejor no tengamos tantas, con lo cual habrá que mirar en determinado momento a qué tipo de población hay que empezar a inmunizar. Bueno, estos serán decisiones que haya que tomar en función de los resultados que se vayan teniendo. Bien, voy terminando. Otro apartado importante, ¿no?, de todo esto son los bulos. Bueno, los bulos a nivel de las fake news, a nivel de todo, ¿no?, de toda la crisis sanitaria, pero evidentemente también un poco a nivel científico, a nivel que es lo que me está tocando tratar ahora. Esta página web, que es Salud sin bulos, alerta un poco sobre los bulos a nivel sanitarios y científicos. Bien, os recomiendo verla porque yo creo que es muy interesante. Y justo aquí pues habla de algo que recientemente hablé yo en una entrevista en Onda Cero Rioja, que es el uso del ozono, ¿no? Bueno, todos queremos tener también, además, una desinfección de todo, ¿no?, nuestros pisos, nuestros locales, etcétera, lo más rápida y eficaz posible, y está habiendo pues muchas estrategias, aparte de las tal vez mejores, aunque más costosas para limpiar en tiempo, como pueda ser lejía, alcohol, etcétera. El ozono tiene un problema, es que es muy reactivo. El ozono hay que tener mucho cuidado con él. Es muy presumible que pueda ser virucida, aunque todavía hay que mirarlo a ver, pero evidentemente las concentraciones a lo mejor a los que es virucida pues son perjudiciales para nosotros. Hay que tratarlo con muchísimo cuidado y evidentemente de forma doméstica yo creo que no es nada recomendable. Bueno, aquí hablan un poquito de él y habla además de todo este tipo de páginas enlazan a disposiciones o a recomendaciones ministeriales o de otros organismos que yo creo que dan una seguridad, ¿no?, sobre lo que hacen. Maldita ciencia.es también yo creo que tiene este tipo de recursos a nivel de ciencia, sobre todo porque nos lleva a enlaces y nos puede animar a ese espíritu crítico y a ver más fuentes, ¿no?, para asegurar nuestra opinión. La Organización Mundial de la Salud también tiene consejos para la población, este está en la página en español, consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus COVID SARS-CoV. He sacado las redes 5G de telefonía móvil no propagan la COVID. Bueno, hay cosas que a lo mejor nos pueden parecer sorprendentes, pero son bulos que se pueden propagar a mayor velocidad casi incluso que el virus por todas las redes sociales, incluyendo la de WhatsApp. Bueno, aquí la OMS tiene también sus alertas, ¿no?, para esto. Como por ejemplo, tiene que poner esto, observar, demostrado, beber alcohol no protegerá de la COVID-19 y podría ser peligroso. El que algo como el alcohol desinfecte no significa que si bebemos alcohol eso vaya a matar el virus. Algo como la lejía desinfecta no significa que tomar lejía, el famoso MMS que muchos proclaman, pueda evidentemente solucionar la enfermedad sin hacernos trizas a nosotros mismos. Demostrado, exponerse al sol a temperaturas superiores a 25 grados no previene la enfermedad. Bueno, es increíble que haya muchas cosas de estas, tenga que estar la OMS, insisto, esto está sacado de la página web de la OMS, alertando de que son un bulo. Bueno, para terminar un poquito de esperanza, ¿no? Estamos ante una crisis muy fuerte, una crisis global, que nos está haciendo además replantearnos muchísimas cosas, que nos va a hacer replantear, incluso cuando salgamos de la crisis, muchas cosas, pero creo que esta gráfica, que me gusta muchas veces mostrarla, es muy significativa. Es la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida partiendo de mediados de 1700 hasta nuestra actualidad. En los primeros años, a partir de 1700, la esperanza de vida no subió prácticamente. Era mayor en Oceanía, Europa, aquí hay datos ya de América,
inferior, no excesivamente inferior en países más en vías de desarrollo, del tercer mundo, pero es evidente cómo a partir de una determinada época, ya veis que coincide básicamente con la toma de medidas de higiene, etcétera, etcétera, antibióticos, tal, etcétera, la esperanza de vida ha subido muchísimo. Es decir, tanto la ciencia como el bienestar social, las políticas sociales han permitido que la esperanza de vida suba drásticamente. No solo en los países occidentales, sino suba también, en menor medida, y esto hay que analizarlo también, pero en países en vías de desarrollo. No me cabe la menor duda que la ciencia, que solo la ciencia y las políticas sociales van a hacer que esto pueda seguir en estos niveles. Pero para que la ciencia tenga un poquito de prevalencia, pues hay que regar ese árbol de la ciencia y hay que regarlo con inversión, que no gasto. Inversión en I+D, aquí tenemos una gráfica muy significativa también en la inversión, en el porcentaje con respecto al PIB, al Producto Interior Bruto de Europa, que ya veis que está ahora mismo en 2,11%, el 2,11% del PIB en Europa se destina a invertir en I+D+I. Y en España, en la crisis, lo único que hemos hecho ha sido alejarnos. No habíamos llegado todavía ni al 1,5%. Simplemente recordar que en la estrategia de Lisboa realizada en el 2000, en el año 2000, se quería que en el 2010 ya tuviéramos llegar al 2%, al 3%. Bueno, ni Europa ha llegado y España no es lo malo que no llegue, sino que además está divergiendo de Europa de una forma bastante preocupante. Es decir, la brecha en 2008 era 0,52, ahora la brecha es del 0,87. Es preocupante porque evidentemente cuanto más, y lo estamos viendo, países como Corea del Sur que invierten un 4,5%, observar, Europa está muy lejos de ese 4,5%, Alemania un 3%, estos países han podido resistir mejor por muchas causas, pero entre ellas también esa I+D, esa industria biotecnológica, esa disponibilidad rápida de determinados test. Bueno, yo creo que han hecho que resistieran mejor esta crisis, ¿no? Bueno, debemos de ser un poquito previsores. No tengo muchísimas esperanzas de que esto pueda ser así. España en las crisis, y lo hemos visto, lo que hace es bajar la inversión en I+D+I. Van a venir tiempos muy complicados. Va a venir tiempos complicados en los que va a haber que decidir a dónde va cada euro. Espero que no nos olvidemos de la ciencia. Bien, resumir un poquito de dónde he ido sacando y dónde, insisto, podéis acudir para sacar información, desde la Sociedad Española de Virología con estas magníficas infografías, a la Organización Mundial de la Salud, la organización Celera, que tiene bastante relación con Javier García Martínez, riojano, aunque es profesor catedrático de la Universidad de Alicante, pero bueno, tiene una relación con nuestra tierra y con nuestra universidad, con la Universidad de La Rioja, tremenda. Conviene seguirle, por eso he puesto aquí su cuenta de Twitter. Celera además ha desarrollado en tiempo récord unos respiradores muy baratos que están implementándose ya. También tiene relación Javier porque es su presidente de la Academia Joven de España, dedicada también y ha dedicado también esfuerzos a tener informes sobre esta crisis. La agencia SINC, de Agencia de Noticias de Ciencia, de la que ya habéis visto que he sacado información de las vacunas, pero que yo creo que es muy recomendable seguir. El blog y el Twitter de López Goñi, de Ignacio López Goñi, interesantísimo y bueno, pues siempre muy didáctico. Materia, el suplemento científico del País, está haciendo yo creo que el mejor periodismo científico en esta época de pandemia.
y alguien al que ya también hemos visto, a Miguel Ángel Jiménez Clavero, de Virus Emergentes. Pongo su cuenta de Twitter porque yo creo que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, terminar con una emotiva canción de Vetusta Morla que bueno, implicó a numerosos artistas para hacer un homenaje a la gente que ha estado al pie del cañón, a la gente que está al pie del cañón con esta enfermedad que son a nuestros sanitarios. Sin más, esperando que esta charla pues, haya sido relativamente útil, os haya dado otros puntos de vista y sobre todo también otras fuentes de información, bueno, pues os dejo con esta canción.